a la gran sesión del día de hoy con el doctor Francisco Naranjo Junoy, médico internista, neumólogo, intensivista, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad Industrial de Santander, profesor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, jefe de la Unidad de Cuidado Intensivo de la Clínica Foscal de Florida Blanca, quien nos va a dialogar sobre manejo en UCI del paciente COVID-19. Doctor Naranjo, bienvenido. Gracias, Boris. Buenas tardes. ¿Me oyen bien? Perfecto, doctor. Sí, listo. Bueno, Perfecto, muchas gracias. Doctor Naranjo, adelante. Perfecto, vamos a empezar. Muchas gracias a todos por conectarse. Lo que quiero mostrarles en los siguientes minutos es el manejo del paciente con COVID en las unidades de cuidado intensivo. La semana pasada vimos una excelente conferencia que nos dictó el doctor Jaime Gómez del paciente hospitalizado y esto lo veo como una continuidad de esa charla anterior. Simplemente empecemos por recordar que las unidades de cuidado intensivo se diseñaron para monitorizar y tratar pacientes con inestabilidad fisiológica severa. El objetivo principal es la prevención, reducción y remoción del riesgo temporal de muerte y se debe reservar para pacientes críticamente enfermos. ¿Por qué empiezo con esto? Porque de acuerdo a lo que se ha vivido en otros países, principalmente en Italia y en España, se desbordaron las unidades de cuidado intensivo y hay que llegar a un momento en que se seleccione muy bien qué tipo de pacientes deben ir o no a las unidades de cuidado intensivo. Entonces, recordar cómo estos tres principios están diseñados para monitorizar y tratar pacientes inestables, tratar de reducir y remover el riesgo de muerte y deben ser críticamente enfermos, es decir, con disfunción aguda de uno o más órganos y que esa disfunción sea potencialmente recuperable. Cuando miramos las diferentes series, más o menos el 15% de los pacientes tienen enfermedad pulmonar grave, 5% requieren ingreso a unidad de cuidado intensivo, 3.4% hacen SRA, del cual hablaremos ahora más tarde, 2.3% requieren ventilación mecánica, un porcentaje pequeño, oxigenación con membrana extracorpórea y en esta serie 1.4% murieron. Cuando vemos lo que ocurre con los pacientes que desarrollan neumonía, los que hacen neumonía, la mitad evolucionan a una fase grave que sería un SRA. De esos que hacen SRA, la mitad fallecen. ¿Y cuáles son como los factores de riesgo que se han podido evaluar? El que tenga edad avanzada, la neutrofilia, la disfunción orgánica y la coagulopatía. Característicamente, este es uno de los pocos estudios que mostró que el uso de corticoides disminuía el riesgo de muerte. Sin embargo, vamos a ver más adelante cuál es el papel de los corticoides, si están indicados o no. Esta es otra serie de Estados Unidos, la edad promedio 64 años, llamaba la atención, como pasa también en Colombia, la mayoría de pacientes que ingresaron eran diabéticos, todos ingresaron a UCI por falla respiratoria aguda, un porcentaje pequeño tenían inestabilidad hemodinámica con requerimientos de vasopresores, más de 2/3 partes requirieron ventilación mecánica y 12 pacientes murieron. El promedio de estancia va de 1 a 18 días. Colombia tiene estipulado pagar una canasta específica de cuidado intensivo y la ha puesto por 14 días, que eso es más o menos el tiempo que van a estar los pacientes en unidad de cuidado intensivo. Esta es otra serie de la población italiana, 1.591 pacientes. Si se fijan, también la edad media es 63 años. En este caso, la principal comorbilidad fue hipertensión arterial. Un buen porcentaje de pacientes fueron a ventilación mecánica invasiva, un porcentaje muy pequeño a ventilación no invasiva. Vamos a mirar algunas consideraciones si realmente se puede en nuestro medio hacer ventilación no invasiva o si definitivamente vamos a exponer a nuestro personal de salud a riesgos. En este momento, digamos, la medicina cambió y todo el tiempo estábamos hablando de seguridad con el paciente. Ahora tenemos que cambiar un poco ese paradigma y pensar seguridad para nuestro personal de salud y para nosotros mismos. La media de PIB fue de 14, la FIO2 que se utilizó fue muy alta, los índices de oxigenación fueron bajos, un buen porcentaje de estos pacientes seguían en UCI cuando terminó el estudio. Esto para llamar la atención que hacen estudios y hay como mucha premura de sacar los resultados, muchos artículos ni siquiera han sido revisados por pares, lo cual genera pues algo de dificultad cuando se va a hacer un análisis exhaustivo de la literatura. Muertos un buen porcentaje, 405 pacientes. Cuando se agrupa todo lo que ocurrió en la serie china, si ustedes se fijan, el porcentaje de pacientes críticos fue más o menos el 5% y los graves el 14%. La tasa de letalidad 2.3%, parecida a la que tenemos en Colombia, ahora después vamos a mirar, pero si se fijan, pacientes mayores de 80 años tienen una letalidad del 14% y los críticos del 49%.
Hay diferentes fases de la enfermedad que todos conocemos muy bien, una fase leve que ocupa más o menos el 81% de las personas, una enfermedad grave que es el 14%, y la enfermedad crítica, entendida como el que hace falla respiratoria, hace sepsis o shock, básicamente en el 5%. En este resumen, más o menos 2.3% de pacientes fallecieron y de esos 50% eran casos críticos. Cuando miramos la distribución en Colombia, al día de hoy tenemos una tasa de letalidad de 3.6%. Básicamente los pacientes graves corresponden al 1.03%. Hoy en las estadísticas que hay 150 pacientes hospitalizados en unidad de cuidado intensivo por COVID en toda Colombia. Tenemos 5.000 camas, afortunadamente no ha habido pues, desborde de la necesidad de cuidado intensivo y en términos generales, para lo que ha ocurrido en otros lados, ha sido aquí el comportamiento un poco diferente. Cuando miramos esta serie de lo que agrupa varias experiencias de hospitales, podemos ver que la mortalidad en UCI varía dependiendo de cada universidad o de cada estado que atendió el paciente. Puede ir del 7% a mortalidades tan altas como el 50%. Pero en general lo que tenemos que tener en la cabeza es que 1 de cada 2 pacientes que ingresan a cuidado intensivo posiblemente no logre sobrevivir. Recordar que las complicaciones respiratorias son tardías, generalmente el SRA empieza después del día 8º y eso cambia bastante la definición que conocemos de SRA, que nos ponía una temporalidad de 7 días y el ingreso a UCI está en promedio sobre el día 10, o sea, esto de las complicaciones son generalmente tardías. Desde el punto de vista fisiopatológico, pues este modelo hipotético que todos conocemos, 3 fases, una fase inicial de respuesta viral, una fase secundaria o pulmonar, y la fase terciaria de respuesta hiperinflamatoria. Esto es un modelo hipotético sobre el cual pues, se ha trabajado incluso para los medicamentos que eventualmente se han probado en esta enfermedad. Desde el punto de vista de comorbilidades, muchas, pero principalmente llamar la atención sobre hipertensión, diabetes, que serían como las 2 principales comorbilidades en estos pacientes. Desde el punto de vista de hallazgos de laboratorio, muchos que todos conocen, linfopenia, trombocitopenia, el dímero D como un marcador fundamental en el cual se envuelve todo el tema de coagulopatía, la LDH, las elevaciones de interleuquinas, principalmente interleuquina 6, la ferritina sérica, muy importante como marcador de tormenta citoquínica y síndromes hemofagocíticos, etcétera, las troponinas, la procalcitonina con algún papel también en esto. En términos generales, los casos graves, la mayor frecuencia cursaban con linfopenia, algunos hablan de 1000 hacia abajo, otros punto de corte de 800 hacia abajo, estaban hipoalbuminémicos. Esta hipoalbuminemia nos indica tempranamente que hay un trastorno en la permeabilidad y la albúmina que está en el espacio intravascular se sale para el intersticio, eso nos habla pues que tenemos alterada la permeabilidad vascular. Los pacientes más graves tenían niveles más altos de transaminases y LDH, más altos niveles de proteína C, de ferritina, de dímero D y de citoquinas, principalmente interleuquina 6. Desde el punto de vista de predictores de mal pronóstico, conocemos claramente que la edad mayor de 50 años, con estos riesgos, el ser hombre, el fumar, el tener cualquier comorbilidad, el tener enfermedad renal crónica, la EPOC y la enfermedad cerebrovascular. Todos esos son los factores que tenemos que considerar que pueden impactar en el desarrollo de enfermedad grave en este tipo de pacientes. Si miramos un poco el tema de mortalidad, este es un artículo reciente publicado en la revista Critical Care, donde la hipertensión y la diabetes definitivamente son los 2 factores que más impactaron en la población que falleció. Si miramos cuáles son las comorbilidades de los fallecidos en Colombia al día de hoy, no es diferente a lo que vemos en el resto del mundo. La hipertensión y la diabetes como los 2 principales factores. Y un tercer factor, pues, enfermedades respiratorias. Entonces, definitivamente la población mayor de 50 años que sean hipertensos y diabéticos son, pues, nuestra población de más riesgos y era la población en la cual se debería, pues, proteger mucho más. Entendido como este primer panorama, miremos cuándo ingresar pacientes COVID a UCI. Afortunadamente, lo que les comentaba, nosotros no hemos desbordado las unidades de cuidado intensivo, pero posiblemente el pico de enfermedad todavía no ha llegado y es posible que en algún momento se dispare el pico de enfermedad. Entonces, para esto es muy importante, creo que hay como un micrófono abierto, no sé. Aló. Bueno, entonces les comentaba que los criterios de ingreso a UCI, es muy importante guiarnos por lo que el documento que sacó la Sociedad Colombiana de Medicina Crítica. Y es sencillo, simplemente identificamos muy bien al paciente,
le hacemos un triage y en ese triage vamos a utilizar la escala de News modificada y esa escala de News ahora la vamos a ver. Si el puntaje está por encima de 5, ese paciente pues tiene necesidad de ingresarse a la unidad de cuidado intensivo de acuerdo a 2 tipos de priorización. Prioridad 1 es el paciente que está inestable, que requiere monitoreo continuo o invasivo, que está en insuficiencia respiratoria, que está hipoxémico, que tiene sepsis, que está con choque y que no tiene comorbilidades mayores. En este paciente, pues, se hace todo el protocolo de ingreso a UCI. Pero hay un prioridad 2 que si bien puede tener todas estas características de falla respiratoria, estar choqueado, tiene algunas condiciones, como las que están anotadas allí en la tabla, que nos haría pensar si definitivamente el paciente se va a beneficiar de ingresar o no a la unidad de cuidado intensivo, sobre todo en momentos en que tengamos que definir a quién le vamos a dar una cama porque estamos desbordados en la atención del cuidado intensivo. Depende de las comorbilidades que tenga el paciente. La edad no se puede ver como un mecanismo de negar el ingreso a UCI. La edad sumado pues a comorbilidades, estado funcional, etcétera, nos ayudaría a tomar decisiones. Por eso es tan importante que en esto se involucren comité de éticas que puedan ser dinámicos en el momento de que el médico internista o el médico que esté atendiendo al paciente tenga que definir si el paciente lo ingresa o no a la unidad de cuidado intensivo. Esta es la escala de News, que es muy sencilla. Depende de la edad, la frecuencia respiratoria, la saturación, el requerir oxígeno o no, la presión arterial y la frecuencia cardíaca y la temperatura. Es simplemente una tabla de signos vitales sumada a la edad y si tiene más de 5 puntos y está inestable desde el punto de vista hemodinámico respiratorio, requerirá manejo en unidad de cuidado intensivo. Otra aproximación, esta es hecha básicamente por la Sociedad Americana de Cuidado Intensivo, no es diferente a la colombiana. Los criterios de inclusión: el paciente que requiera soporte ventilatorio o requiera algún tipo de soporte hemodinámico debe ir a la unidad de cuidado intensivo y mirar obviamente los criterios de exclusión dependiendo de las comorbilidades que tenga el paciente y dependiendo del grado de recuperabilidad. Por eso hablamos en la primera diapositiva, críticamente enfermos, pero potencialmente recuperables. Y esas 2 cosas son las que tenemos que tener en la cabeza cuando definimos enviar un paciente a UCI. Se establece por la Sociedad Americana 4 prioridades. No son diferentes a la que hace la Sociedad Española de Cuidado Intensivo, también establece 4 prioridades, pero me parece mucho más práctica la colombiana, en el cual la prioridad 1 es el que está inestable, con falla respiratoria o con shock, y la prioridad 2 son los que pueden tener también inestabilidad, pero que tienen comorbilidades que harían cuestionable o no el ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Y esto es muy importante, son todas las consideraciones éticas que debemos tener en el momento de ingresar pacientes. No quisiera uno como especialista en cuidado intensivo verse enfrentado a tener una sola cama y 5 o 6 pacientes para ingresar y tener que tomar una decisión radical de cuál es el que más se beneficia. La Sociedad Española nos da una serie de elementos para poder tomar ese tipo de decisiones. Miremos por qué ingresa un paciente a la unidad de cuidado intensivo en el contexto de COVID. Lo más frecuente es que ingresen por insuficiencia respiratoria aguda, pero también pueden ingresar por shock o porque estén haciendo disfunción orgánica o que sus comorbilidades estén descompensadas. Esas serían como las 4 causas por las cuales ingresan. Y esto que es bastante preocupante y es el número de muertos que ha puesto el personal de salud. Entonces, por eso les decía que el paradigma de la medicina centrada en la seguridad del paciente, que no se puede acabar tampoco, pero ahora tiene que cambiar. Ahora es muy importante la seguridad del médico y del personal de salud que está atendiendo a los pacientes. Es un número significativo de muertes que hemos puesto el personal de salud. Entonces, lo primero cuando vamos a ingresar a un paciente es tener claro las medidas de protección en UCI. Hay que establecer circuitos para traslado del paciente. Ya todas las clínicas tienen circuitos, tienen áreas específicas de COVID y no COVID. Idealmente ingresar en habitación con presión negativa, y esto sí es un problema serio. Nosotros no tenemos en Colombia, y menos en Bucaramanga, suficiente número de habitaciones con presión negativa que cumpla con los 14 o 15 recambios que exige la norma. Tener los elementos de protección personal mínimo, como es la bata, los guantes, el gorro, las gafas. El tapabocas N95, sobre todo cuando nos vamos a exponer a situaciones que generen aerosoles, y el tapabocas quirúrgico en las demás condiciones. El lavado de manos antes y después del contacto con el paciente, y cuando vamos a retirar los elementos de protección personal, siempre teniendo en cuenta los 5 momentos de la OMS, limitar el número de personas que atienden al paciente, y esto es como el primer choque. Cuando llegan a la unidad de cuidado intensivo, de ahí para adelante se prohíben las visitas de la familia. El paciente va a quedar solo en la unidad de cuidado intensivo y la única comunicación que va a tener es por medios electrónicos, celular, tabletas, etcétera. Evitar al máximo los procedimientos que generen aerosoles, después miraremos cuáles son esos procedimientos. Obviamente minimizar la aspiración de secreciones y toma de muestras.
utilizar circuitos de succión cerrada y evitar en lo posible ventilar con AMBU, sobre todo cuando el paciente no está intubado y no está inflado el neumotaponador. Cuando se decide que el paciente llegue en falla respiratoria y lo vamos a intubar, lo más importante es tener también las consideraciones de protección personal, usar doble guante, preoxigenar con oxígeno al 100%, usando mascarilla facial. Es muy importante no darle presión positiva en la medida de lo posible a estos pacientes. Si vamos a hacer eso, tenemos que usar filtro en el AMBU para tratar de minimizar, y podríamos utilizar pues la cámara de gases o lo que creamos de barrera, que nos puede disminuir un poco la aerolización en ese momento. La intubación tiene que hacerla el más experto, tiene que haber máximo 3 personas en el sitio de la intubación, el médico que está intubando, una enfermera y un terapista respiratorio. Hacemos pues intubación de secuencia rápida, pues con los diferentes medicamentos que conocemos, analgesia, sedación, relajantes musculares, etcétera. Y en el ventilador se deben usar filtros de alta eficiencia, tanto en rama inspiratoria como expiratoria, y lo que habíamos hablado del sistema de aspiración cerrado, evitar al máximo la desconexión del ventilador. ¿Cómo se clasifica la enfermedad? Esta es la clasificación que nos da la guía colombiana. La clasifican en enfermedad no complicada, neumonía leve, neumonía grave, SDRA, que utiliza los criterios de Berlín. Neumonía grave es el que tiene falla de un órgano, que está desaturado y que está taquipnéico. El paciente séptico, que utiliza la misma definición del sepsis 3, y el shock séptico, que también es la misma definición que conocemos de sepsis 3. ¿Cuándo debemos iniciar soporte respiratorio? Entonces tenemos unos criterios clínicos. Paciente que está con disnea moderada grave, con signos de trabajo respiratorio y uso de musculatura accesoria o movimiento abdominal paradójico, o que está taquipnéico, entendido como frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto. O tiene criterios gasimétricos como una PAFI menor a 200, con la necesidad de administrar una FiO2 superior al 40%, para con eso conseguir al menos una saturación del 92%, o tiene falla desde el punto de vista ventilatoria, empieza a bajar su pH y a retener CO2. Desde el punto de vista de criterios son muy sencillos. El paciente con dificultad respiratoria, taquipnéico y desaturado, es momento de iniciar algún tipo de soporte respiratorio. ¿Qué soportes tenemos? Oxígeno por cánula, poco frecuente, digamos, en estos pacientes, el Venturi, que desafortunadamente también genera aerosoles, y la máscara de no reinhalación. De estos, el que menos genera aerosoles es la máscara de no reinhalación. Por eso hay que utilizar más máscaras de no reinhalación que los otros sistemas de oxigenación. El problema que tenemos práctico en Colombia es que se agotaron las máscaras de no reinhalación y no es fácil conseguirlas. Sin embargo, en los sitios donde tienen, este sería lo que debemos usar antes de pensar en otro tipo de sistema de oxigenación. Vamos a mirar más adelante cuáles son las metas de oxigenación. Podríamos usar cánulas de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva. Vamos a ver ahora más adelante cuál sería el papel de esto. Obviamente la ventilación mecánica invasiva, o llegar a los extremos como el soporte con oxigenación de membrana extracorpórea. Ha sido muy discutido si usemos o no cánulas de alto flujo y ventilación no invasiva, y específicamente por todo el riesgo que tiene el personal de salud, porque son elementos que generan bastante aerosoles y podemos entonces poner en riesgo. Y si estamos hablando que también tenemos que considerar la seguridad de nuestro personal y de nosotros mismos, pues hay que ser muy cautos cuando decidimos usar este tipo de sistemas. De todos modos, la tasa de fracaso es del 30 al 70%, es decir, los pacientes no mejoran con estos y igual toca intubarlos. Lo más importante cuando yo decido esto es no retrasar la ventilación mecánica invasiva. Nosotros esperamos 1 hora. Si el paciente no responde con cánula de alto flujo o ventilación no invasiva, debemos pasarlo de una vez a ventilación invasiva. Podemos intentar en pacientes que tienen PAFI por encima de 100 con la oxigenoterapia convencional, cuando no tiene falla multiorgánica, cuando el APACHE, es decir, el índice de severidad de enfermedad crítica no es tan alto, generalmente menor de 20. Tiene que haber un equipo experto que sepa hacer una monitorización continua. Obviamente, lo que les decía, la intubación precoz, y la primera opción siempre cánula de alto flujo en los hipoxémicos versus la ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva la reservamos mucho más para los pacientes hipercápnicos. Por ejemplo, un paciente con EPOC que se agudiza por COVID, uno podría intentar, sobre todo si tiene cuartos de presión negativa y si tiene dejarlo en una sola habitación, podría intentar esto. Se puede intentar también como una medida compasiva en pacientes que tienen falla respiratoria aguda y orden de no intubación, pero siempre y cuando, nuevamente insisto, se garanticen las medidas de bioseguridad. Las exacerbaciones graves de POC podríamos intentar con ventilación no invasiva.
Siempre, siempre el personal debe estar con equipo completo de elementos de protección personal, idealmente habitación con presión negativa, que no la tenemos, mantener distancias mínimas de 2 metros, circuitos de doble rama con filtro cada uno cuando usamos ventilación no invasiva, no usamos circuitos únicos, sino de doble, con básicamente 2 tipos de filtros, tanto en inspiración como expiración. Desde el punto de vista de recomendación de guías, siempre ponen la ventilación no invasiva y la cánula de alto flujo como una recomendación débil, y definitivamente lo podemos hacer, pero siempre y cuando garanticemos que si el paciente se deteriora, no lo dejemos más de 1 hora en esos sistemas, y que todo nuestro personal de salud cumpla con las medidas y los equipos propios de protección personal. Muchas cosas generan aerosoles de lo que hacemos en el día a día: la intubación orotraqueal, la aspiración previa a la intubación, la aspiración tras intubar, las nebulizaciones, que no son muy convenientes en este momento hacer nebulizaciones. Si el paciente tiene broncoespasmo, utilizamos más inhaladores de dosis medida. Aspiración tras la intubación, nebulizaciones, la broncoscopia, las aspiraciones endotraqueales, los sistemas de administración de oxígeno, el hacer compresiones torácicas, sobre todo en pacientes que están pues con paro cardiorrespiratorio, la desfibrilación, la traqueostomía, las manipulaciones de las máscaras de ventilación no invasiva, etcétera. Entonces son muchas cosas que nos van a generar aerosoles, lo cual pues nos hace estar muy alertas, sobre todo los espacios en UCI son muy cerrados y pues el personal está en mucho riesgo. Desde el punto de vista de ventilación mecánica invasiva, lo primero que tenemos que saber es que no debemos hacer daño con el paciente. Si lo vamos a ventilar, tenemos que garantizar que lo podemos ventilar de manera segura con todas las técnicas de ventilación de protección pulmonar, porque si no lo hacemos en forma adecuada, eso que queríamos hacer de mejorar la condición del paciente probablemente se la vamos a empeorar por la ventilación mecánica. Recordar cosas muy sencillas, que es la base de la mecánica ventilatoria, que es la ecuación del movimiento. Desde el punto de vista de ecuación del movimiento, este aire que está aquí afuera, para que pueda entrar al alvéolo, tiene que vencer 2 fuerzas: fuerzas resistivas y fuerzas elásticas. Eso es toda la ventilación mecánica, es decir, es una presión que se genera en la vía aérea de manera positiva, es decir, por encima de la atmosférica, para tratar de vencer fuerzas resistivas y fuerzas elásticas. ¿Quién hace todo el trabajo? Si no hay equipo de ventilación mecánica, todo lo haría el diafragma, en este caso generando una presión negativa para tratar de vencer estas fuerzas. Cuando usamos ventilación mecánica, vamos a generar una presión positiva para tratar de vencer esas fuerzas. Y esto lo podemos desglosar como fuerzas resistivas y fuerzas elásticas, que serían como los 2 componentes principales de la ecuación del movimiento, porque la inercia se desprecia pues en estos casos. Esto nos va a generar unas presiones que son fundamentales tratar de tenerlas claras. Una presión pico, que sería la máxima presión que se genera para entrar aire a los alvéolos. Cuando ya entró todo el aire a los alvéolos, cierro la entrada de aire y cierro la salida, y me va a generar esta presión que la vamos a llamar presión de meseta o presión plató, que me dice indirectamente cómo está el retroceso elástico, o sea que es una medida indirecta de la elastancia del paciente. Y eso básicamente se ha encontrado que nunca debe ser mayor de 30 centímetros de agua en lo posible. Si yo sobrepaso 30 centímetros de agua de esa presión, estoy lesionando el pulmón, dando una cosa que se llama lesión pulmonar inducida por el ventilador. Entonces, primer principio de ventilación de protección pulmonar: no pasar de 30 de presión de meseta. La segunda presión, que es fundamental, es la presión de conducción o driver pressure, o presión de distensión del alvéolo, que es la que más se acerca al estrés alveolar y la que menos me daña el alvéolo. Es simplemente coger la presión de meseta y restarle la PIP. Esa diferencia nunca debe ser mayor de 15. Entonces tenemos como 2 de los componentes de la ventilación de protección pulmonar. La meseta no debe ser mayor de 30 centímetros de presión de agua, y la presión de conducción no debe ser mayor de 15 centímetros de agua. ¿Para qué? Para tratar de evitar la lesión pulmonar inducida por el ventilador. Esa lesión la podemos definir como la cantidad de energía entregada por el ventilador y la respuesta que hace el parénquima a esta energía. Y conocemos entonces varios daños que podemos hacer con el ventilador. Por eso es importante entender y tratar de manejar lo mejor que podamos este tipo de equipos. Por un lado, el barotrauma, muy conocido por todos. Si aumentamos mucho las presiones de la vía aérea, pues vamos a generar escape de aire, bien sea intersticial, al espacio pleural o al mediastinal. Eso lo llamamos barotrauma. Pero si sobredistendemos por volumen, de acuerdo a los estudios de Slutsky y Dreyfus, vamos a generar volutrauma. Y ese volutrauma se me va a manifestar también como un edema pulmonar con daño alveolar difuso, muy similar a lo que ocurre con un SDRA.
Pero si adicionalmente dejamos que el pulmón se abra y se cierra en cada ciclo respiratorio, es decir, se infla en inspiración y se colapsa totalmente en expiración, eso me genera fuerzas de cizallamiento y eso me va a dar atelectrauma. Y finalmente voy a generar algo que llamamos ergotrauma, que es lo que vamos a ver ahora más adelante. Sin embargo, últimamente se ha venido acuñando algo que es fundamental y es lo que ocurre en estos pacientes de COVID, que es lo que llamamos el CILI, que es la lesión pulmonar autoinducida, que vamos a hablar un poco más ahora más adelante. Entonces, podríamos resumir la lesión pulmonar inducida por el ventilador como barotrauma, volutrauma, atelectrauma, y todas estas tres lo que van a generar es liberación de citoquinas con una respuesta inflamatoria a distancia, que a eso lo vamos a llamar biotrauma. Es decir, estas fuerzas de mecanotransducción se van a traducir en unas fuerzas biológicas con generación de citoquinas que me van a generar biotrauma. La lesión autoinducida por nosotros mismos tiene que ver con un aumento marcado de la presión negativa intrapleural. Cuando la persona está ávida de aire, genera un swing pleural, es decir, una presión negativa muy importante que me va a generar sobredistensión de alvéolos con daño alveolar difuso. Por eso tengo que tratar de evitar al máximo ese aumento de trabajo respiratorio en el paciente y vamos a ver cómo lo podemos detectar desde el punto de vista clínico. Obviamente la toxicidad por oxígeno, cuando usamos concentraciones generalmente por encima del 60%, todo el tema de la disfunción diafragmática, cuando ese diafragma está totalmente fatigado por la condición crítica del paciente y lo dejo o mucho tiempo en reposo o lo pongo a trabajar más de lo normal, y todo el tema del ergotrauma que me resume muy bien gran parte de los problemas mecánicos del daño pulmonar. Recordar con el estudio de RSNet que si ventilamos pacientes con 6 centímetros por kilo de peso ideal de volumen corriente, podemos lograr una disminución de mortalidad de 39 al 31%. Este estudio ha sido contundente, este estudio pues nos enseñó una buena parte de la ventilación de protección pulmonar. Entonces acá viene el tercer ingrediente. El primer ingrediente, volumen corriente, entonces por debajo de 6 centímetros por kilo del peso ideal. Segundo ingrediente, que la presión de meseta no pase de 30. Y tercer ingrediente, que la presión de conducción o driver pressure, es decir, la diferencia entre presión de meseta y PIP no sea mayor de 15. Esas son las tres cosas principales que tenemos que hacer para no generar lesión pulmonar inducida por el ventilador. Este es el estudio de Amato. Amato cogió pues varios estudios de pacientes con SDRA y encontró que por encima de 15 de presión de conducción, es decir, presión de meseta menos PIP, aumentaba dramáticamente mortalidad en pacientes que tenían SDRA. Y esto es el ergotrauma, que es un poco complejo desde el punto de vista práctico. Sin embargo, John Marini lo despejó en unas cosas muy sencillas. Los componentes principales que dañan el pulmón es una mala dosificación del PIP, que la presión de meseta esté alta, que el volumen corriente esté alto, pero algo muy importante que pasamos por alto es la frecuencia respiratoria. Si yo estreso el pulmón 14 veces por minuto, probablemente tiene menos daño si lo tengo que estresar 30 veces por minuto. Es decir, entre más frecuencia respiratoria le ponga a mi paciente, pues más daño le voy a generar sobre los alvéolos. Y eso lo multiplicamos por 0.098 para pasar estas unidades a unidades de trabajo, que sería joules por minuto. Esto es muy fácil, muy sencillo de hacer en la unidad de cuidado intensivo, sobre todo cuando tengo modalidad de volumen controlado. Esto no lo puedo hacer en un paciente que lo tengo con presión controlada. Y tener este numerito, aunque en paciente crítico podemos aceptar hasta 18 de ergotrauma. Desde el punto de vista de bloqueadores neuromusculares, el estudio de Papazian mostró una disminución de la mortalidad cuando usamos una bencillisoquinoleína en las primeras 48 horas en pacientes que tienen SDRA con PAFI por debajo de 150. Y esto lo que busca es quitar ese CILI del paciente. Aquí hubo un impacto en mortalidad, pero el estudio PETAL del año pasado, en mayo del 2019, ya de hace un año, mostró que no había diferencia pues, en mortalidad. Esto es lo que les hablaba del swing pleural. Esta es la maniobra de presión negativa intrapleural, que eso nos va a generar sobredistensión, fenómenos de Pendelov y daños pues, de los alvéolos, y es lo que tenemos que tratar de evitar. ¿Cuándo usar relajantes entonces? No usarlos rutinariamente. Se deben usar en pacientes con PAFI generalmente por debajo de 150 y pacientes que, a pesar de adecuada estrategia ventilatoria y sedación, tienen alto riesgo de Billy porque tienen un incremento del drive respiratorio o tienen bastante swing pleural, que ahora después voy a mostrarles cuáles serían los signos clínicos para eso. Y los que están asincrónicos. ¿Cuándo sospechar entonces CILI o riesgo de CILI? Pacientes que están taquimneicos,
Pacientes que nos están haciendo volúmenes corrientes muy amplios, es decir, espontáneos mayores a 8 centímetros por kilo, presiones de vía aérea elevadas, uso de músculos accesorios, principalmente lo veo utilizando el esternocleidomastoideo, y algo que es muy importante que lo tienen prácticamente todos nuestros ventiladores, que es la medición de la P01. Para los que trabajamos en cuidado intensivo, recordemos que la P01 nos dice cuál es la presión en los primeros 100 milisegundos de inspiración. Esa presión en los primeros 100 milisegundos siempre la hemos visto como algo que nos habla del drive respiratorio. Si esa presión es mayor, es más negativa de -5, nos dice que el paciente tiene un impulso vigoroso y ese paciente está a riesgo de hacer CILI. Y obviamente si tuviera la posibilidad de tenerle un catéter de presión esofágica, que poco lo utilizamos porque realmente no impacta en sobrevida, pues esas oscilaciones en la presión esofágica nos podría también decir que hay una presión negativa intrapleural muy vigorosa que nos puede generar CILI. La posición prona sin duda es una de las estrategias que tenemos que ayudarnos en este tipo de pacientes, incluso en pacientes que no estén ventilados podemos hacerlo. Este es un estudio en pacientes ventilados que todos conocemos, el estudio PROSEVA del grupo francés, donde ventilando los pacientes en prono más de 16 horas en las primeras 48 horas de SRA con una PAFI por debajo de 150, se logró una disminución de la mortalidad de 32 a 16%. Este fue un estudio, digamos, bastante contundente y pues es importante saber que esta es una estrategia que nos puede ayudar en esos pacientes que tienen hipoxemias de difícil manejo. Entonces, para resumir, ventilación de protección pulmonar, volúmenes corrientes de 6 centímetros por kilo de peso ideal. Podemos ir de 4 a 8 centímetros. Vamos a ver, de acuerdo a la hipótesis de Gattinoni, que hay dos tipos de daño pulmonar. La presión de meseta por debajo de 30, el PIB debe ser variable, la presión de conducción menor de 15, una FiO2 en lo posible menor a 60 y un poder mecánico menor a 18. Si logramos hacer eso, estamos garantizando, al menos desde el punto de vista de nuestra programación del ventilador, una ventilación de protección pulmonar y disminuyendo lo que podríamos generar como daño adicional inducido por el ventilador. ¿Cómo promovemos respiraciones de protección pulmonar? Obviamente optimizando el PIB y el soporte ventilatorio, optimizando la sincronía del paciente y del ventilador, controlando ese drive ventilatorio del paciente y optimizar el nivel de sedación y analgesia. O sea, que tenemos que estar muy encima del paciente e ir de la mano de él para darle lo que realmente necesita. Hay diferentes estrategias para dosificar el PIB, pero no me interesa pues que se las aprendan, etcétera. Hay estrategias de oxigenación, estrategias mecánicas, estrategias de reclutamiento pulmonar, etcétera, pero esto lo dejamos un poco más para los que trabajan en unidad de cuidado intensivo. Ya se empiezan a conocer algunas autopsias de estos pacientes, había muchas dudas, muchas especulación, que si sí hacían neumonía, que si no, que si era SRA, que si no era SRA. Esto es pues la primera serie de New Orleans, donde ven ustedes estos pulmones totalmente edematizados, duros, y en las cortes histopatológicos pues hay un daño alveolar difuso, es decir, ocurre el componente histopatológico de un SRA, o sea, estos pacientes sí hacen un SRA con daño alveolar difuso. Adicionalmente, tenemos esta serie que salió hace 2 días tal vez, 11 pacientes en Austria, edad entre 66 y 91 años. Esto muy importante, 10 de 11 tenían tromboprofilaxis. Todos tenían daño alveolar difuso. El daño alveolar difuso es la contraparte histopatológica del SRA, la presencia de exudado con células inflamatorias, la presencia de membranas y alinas. Es decir, estos pacientes sí hacen definitivamente un SRA, posiblemente diferente y con diferentes fases, pero sí es un SRA. Pero esto es fundamental y es sobre lo cual se ha especulado mucho. De los 11 pacientes, todos tenían trombosis de vasos pequeños y medianos, segmentarios y subsegmentarios. Y para los patólogos que hicieron la autopsia, la causa de muerte de estos pacientes fue trombosis pulmonar. Y por algunas razones que dan ahí, que yo no entiendo mucho cómo diferencian, ellos pueden decir que esos trombos se formaron en el pulmón, que esos trombos no vinieron de otro lado, es decir, que no era enfermedad tromboembólica, sino era una trombosis pulmonar como tal. Tuvieron infarto pulmonar 8 y bronconeumonía en 6. Hubo también adicionalmente lesión tubular renal proximal, vamos a ver algunas cosas más adelante del daño renal, pancreatitis focal y una esteatosis hepática en estos pacientes. De llamar la atención en esto, que sí tienen SRA, pero hay un componente vascular muy importante
que estamos acostumbrados a verlo también en el SRA. El SRA no es solo daño alveolar difuso con edema alveolar, etcétera, sino también ya sabíamos que había una cantidad de daño en capilares con microtrombos que nos van a generar un aumento marcado del espacio muerto, empeorando tanto el cortocircuito del espacio muerto, la hipoxemia y la hipercapnia de estos pacientes. Sin embargo, aquí ya se pudo confirmar que sí, definitivamente hay trombos. Entonces es posible que la anticoagulación cumpla algún papel importante en este tipo de pacientes. Llamativo esto, todos, o bueno, un buen porcentaje de 10 de 11 tenían tromboprofilaxis y a pesar de eso, pues hicieron la enfermedad trombótica. Y esto es lo que quería mostrarle de las fotos que sale en ese trabajo. Todo esto es el daño alveolar difuso. Ustedes ven las células inflamatorias, algo de membranas hialinas, algo de exudado, pero miren los trombos, o sea, trombos ocluyendo realmente vasos de tamaño pues, mediano y subsegmentarios y vasos también muy pequeños con trombo en diferentes sitios. O sea, definitivamente hay una enfermedad no solo alveolar, sino también una enfermedad vascular en este tipo de pacientes. Gattinoni, que es uno de los expertos en enfermedad respiratoria, específicamente enfermedad respiratoria crítica, y tal vez la persona que más ha estudiado SDRA, plantea como dos modelos de enfermedad respiratoria o dos fenotipos. Uno que lo ha llamado fenotipo L o tipo L, en el cual el paciente va a tener una distensibilidad normal, que no es lo esperable en un SDRA. Si yo tengo mi pulmón lleno de líquido, etcétera, pues debería ser un pulmón duro. Sin embargo, en esta fase es un pulmón blando, con una relación ventilación-perfusión muy baja, con hipoxemia por algo muy importante, y es que se pierde la vasoconstricción pulmonar hipóxica. O sea, estos pacientes hacen una vasoplegia pulmonar. Se hacen una vasoplegia pulmonar, pues las zonas que no ventilan se van a perfundir y vamos a tener un gradiente de mala ventilación con buena perfusión y eso nos va a empeorar la hipoxemia de esos pacientes. Hay bajo peso pulmonar, bajo reclutamiento pulmonar. Si dejamos que el paciente haga mucho trabajo respiratorio, progresa a CILI, y si progresa a CILI vamos a pasar a otra fase que es la tipo H. ¿Cuál es lo que él propone de tratamiento? Ventilarlo con volumen controlado, volúmenes corrientes no mayor a 6 mililitros por kilo, frecuencias respiratorias no muy altas y PIB definitivamente no muy alto, entre 8 y 10, porque estos no son pulmones que estén duros. Y eso solo, pues, dejar el prono como estrategia, pues, de rescate. Y el tipo H, que es ya la fase complicada, estos pulmones ya se ponen duros, hay edema pulmonar, hay cortocircuito derecha-izquierda con hipoxemia significativa, ya el peso del pulmón está alto, este es un pulmón que puede ser reclutable y se debe manejar como un SRA severo, también con ventilación idealmente controlada por volumen, que nos permite hacer mejor monitoreo, 6 centímetros por kilo, frecuencia respiratoria para mantener PaC2 menor a 60. En este caso, el PIB debe ser más alto, entre 10 a 15, y debe hacerse tempranamente posición prona, y si definitivamente no mejora, no obtenemos lo que necesitamos, debe ir a ECMO de este paciente. Estas son unas gráficas que ya todos conocemos de básicamente cómo se comporta la distensibilidad en estos pacientes, distensibilidades altas, y cómo se comporta la hipoxemia por el cortocircuito de derecha-izquierda. Esta es una revisión relativamente reciente, tal vez de hace unos 4 o 5 días, donde ellos plantean que sí, definitivamente es un SRA un poco atípico, empezando porque todos los SRA generalmente está el factor de riesgo y en los siguientes 7 días se presenta el SRA. Este es tardío, de 8 a 12 días. La compliance del pulmón es relativamente normal, sobre todo en fases tempranas, y estas personas plantean como otra clasificación diferente a la de Berlín. Desde mi punto de vista, pues no tiene mucho sustento, es simplemente coger la oxigenación y cambiar un poco los puntos de corte, pero sí llamar la atención sobre las dos fases o los dos fenotipos que plantea Gattinoni. Desde el punto de vista de imágenes, el fenotipo L generalmente son opacidades solo periféricas y el fenotipo L, o ya el fenotipo H, que está duro el pulmón, ese fenotipo generalmente ya tiene el daño alveolar difuso, entonces vamos a ver ocupación alveolar en 4 cuadrantes. Desde el punto de vista de oxigenación, este es un estudio reciente de SDRA que mostró que mantener bien oxigenados los pacientes es mejor que tenerlos mal oxigenados, cosa que llamó la atención porque siempre hemos pensado que menos es más, pero en este caso sí, definitivamente, si usted logra mantener mejor oxigenado al paciente, hay menos complicaciones, sobre todo isquemias mesentéricas. Entonces, ¿cuál es la recomendación y la meta que tenemos que tener de oxigenación en estos pacientes? Pues intentar tener pues, oxigenaciones, ojalá lo más cercanos al 94% y PC2, ojalá por debajo de 60 milímetros de mercurio. Es decir, mi objetivo terapéutico probablemente lo hemos manejado siempre como 88-92% de saturación, pero en esos pacientes con COVID se recomienda, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que cercano a 94%.
Estas son unas tablas que elaboramos para ayudar a las personas que de pronto tienen poca experiencia en ventilación mecánica a cómo programar el ventilador. Está en el curso que se hizo de COVID, que se hizo para la ACMI, ahí las pueden ver. También quedaron en el consenso colombiano de la AMSI de medicina crítica. Estas son pues las tablas. Esto es algo sobre el manejo del PIP. Entonces, si pusimos todas nuestras medidas de oxigenación, de ventilación mecánica, el paciente no mejora, lo relajamos, no mejora, lo pronamos, y si definitivamente no mejora, pues tenemos que usar oxigenación con membrana extracorpórea. Es muy importante ser restrictivos en el manejo de líquidos de estos pacientes para evitar más encharcamiento pulmonar. Nos guiamos por los criterios del grupo Eolia, perdón, por los criterios de ELSO, basados también en varios estudios, principalmente en el Eolia, y básicamente cuando el paciente tiene hipoxemias refractarias, definido como sale aquí en la diapositiva, o que tienen hipercapnia refractaria, siempre y cuando no tengan contraindicación, llevamos a esos pacientes a ECMO. Contamos con un centro de excelencia aquí en Bucaramanga, que lo tiene la Fundación Cardiovascular, que son expertos pues en el manejo de ECMO, y pues con otro tipo de pacientes, no específicamente con pacientes de COVID, pues ha ido bastante bien. Esto es todas las contraindicaciones que tenemos que tenerlas en cuenta, sobre todo cuando se define si va a ECMO, y estas serían las contraindicaciones pues ya relativas, básicamente. Entonces, indicaciones: pacientes con hipoxemia refractaria, con diferentes puntos de corte, hipercapnias refractarias que no respondieron a todas las demás alternativas de manejo, siempre y cuando no tengan contraindicación y siempre y cuando su pronóstico vital por comorbilidades sea adecuado. Estas son las primeras series de oxigenación extracorpórea con muy malos resultados inicialmente. Estas fueron las series de China, pero aparece esta otra revisión con 333 pacientes que trataron en 90 instituciones de 17 países, con una mortalidad del 17%, que es una mortalidad buena, pero ellos llaman la atención que hay centros incluso con mortalidades del 100% con ECMO. Una de las premisas fundamentales del ECMO es que no se puede hacer en cualquier sitio, tienen que ser centros de excelencia donde se manejen este tipo de pacientes. Bien, ya intubamos nuestro paciente, ya lo manejamos, y viene el otro problema más grave, es cuando le libero la ventilación mecánica. Entonces hay una revisión muy buena que hizo el doctor Héctor Meléndez, que quedó también en el curso de la ACMI, de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, en el curso de COVID, donde ahí pueden ver un poco más en detalle el tema. Pero cuando ya la condición por la cual está en falla respiratoria se va liberando, empieza a mejorar la oxigenación, está estable hemodinámicamente, no está febril, otros procesos ya los tengo controlados, pues se decide empezar a superficializar el paciente y empezar todo el proceso de liberación de la ventilación mecánica, que tiene una serie de pasos un poco diferentes a los pasos que usualmente estamos acostumbrados a usar. Un porcentaje no despreciable de estos pacientes por las diferentes series van a traqueostomía. Entonces la Sociedad Española hace como unas recomendaciones que me parece importante, empezar a pensar en la traqueostomía a partir del día 14. Esa traqueostomía idealmente debe ser percutánea básicamente, y debe ser pues con todas las máximas precauciones del equipo de salud que está interviniendo en el proceso para evitar pues todos los problemas de aerosolización. Bien, entonces con esto agotamos la parte respiratoria. O sea, el paciente ingresó por falla respiratoria aguda. Definitivamente miramos que no se podía hacer alto flujo, que no se podía hacer ventilación no invasiva, que no tengo las condiciones y que estoy sometiendo mi población a riesgo. Entonces nos vamos a ventilación invasiva con todos los elementos de protección personal y defino hacer toda la ventilación de protección pulmonar, teniendo en cuenta las tres cosas que hablamos: volúmenes corrientes no mayor a 6 centímetros por kilo, meseta en lo posible no mayor de 30 y presión de conducción en lo posible no mayor de 15. Estar muy pendiente que el paciente no me haga CILI, estar muy pendiente en qué fase fisiopatológica o fenotípica estoy para tratar de dosificar un poco pues el PIP adecuado con ese paciente. No me respondió bien, le hago relajación a ese paciente, no respondió, no logré los índices de oxigenación, lo prono tempranamente. Y si con eso definitivamente no logré mis índices de oxigenación y de ventilación, pues ese paciente, si cumple criterios, va a ECMO siempre y cuando no tenga contraindicación y sea recuperable. Decíamos que la otra parte por la que ingresan los pacientes es por el shock. Básicamente necesitamos una reanimación aguda
con líquidos, con estrategia conservadora, como lo hemos manejado siempre en unidad de cuidado intensivo. Idealmente, si está intubado, pues hacer una evaluación dinámica de respuesta a líquidos, que todas las personas que rotan por UCI saben que podemos hacer variación de presión de pulso, test de elevación pasiva de las piernas, etcétera, para saber en qué parte de la curva de Fran-Starling estamos, para saber si va a ser respondedor o no a volumen, para poner exactamente la cantidad de líquidos que requiere el paciente. Si estoy en un contexto que no tengo esas posibilidades, pues miro la temperatura cutánea, el tiempo de llenado capilar, muy importante para reanimar. Sabemos por el estudio Andrómeda que fue hecho en sepsis, que un tiempo de llenado capilar mayor de 3 segundos se correlaciona muy bien con lactato y puedo reanimar simplemente haciéndole tiempo de llenado capilar, simplemente presionando el dedo índice durante 10 segundos, soltándolo para ver cuánto tiempo se demora en volver a coger el color rojito, el dedo índice. Puedo estar mirando también si orina el paciente, si baja la taquicardia, etcétera. Es decir, puedo ayudarme de muchas cosas, pero poniendo bolos pequeños de líquido. Y esas cargas de líquido deben ser con cristaloides, idealmente soluciones balanceadas, tratar de no poner tanta solución salina, más bien lactato de Ringer, isofundino plasmalite en los sitios donde tiene, y con cargas de 250, no mayores a 500 durante esa fase de reanimación. Generalmente utilizamos lo que se llama el protocolo ROSE de reanimación, optimización, estabilización y evacuación, pero esa primera fase la hacemos de reanimación con cargas de líquidos. Definitivamente la albúmina hiponcótica no ha mostrado tampoco beneficio en estos pacientes. Si a pesar de esa primera hora de cargas de líquidos no mejora el paciente, pues arrancamos norepinefrina. Estos pacientes están vasodilatados con un shock distributivo exactamente igual a lo que ocurre con cualquier paciente séptico. Este sería nuestro vasopresor de primera línea, pero si no responde con eso, no tenemos metas, agregamos vasopresina, teniendo en mente no pasar de 0.04 unidades minuto, es decir, no más de 2.4 unidades hora, con unas metas de presión arterial media de 60 a 65 milímetros de mercurio, y en shock con evidencia de disfunción cardíaca y hipoperfusión persistente a pesar de líquidos y norepinefrina, pues agregamos dobutamina. Y en algunos casos de shock refractario, pues miraríamos pues otras estrategias. Entonces, desde el punto de vista hemodinámico, restricción o manejo cuidadoso de líquidos, ser muy conservador con los líquidos, porque eso nos puede empeorar el daño pulmonar de este paciente y nos puede empeorar la disfunción orgánica. Hacemos retos de líquidos, si el paciente está inestable, tiene todos los índices de perfusión alterados, agregamos vasopresor, norepi, si no mejora, agregamos vasopresina, y si documentamos, llámese por delta de CO2, por monitoreo de pico, por Swan-Ganz, por ecocardiograma, por lo que tengamos, que hay una disfunción miocárdica, pues iniciamos dobutamina con esos pacientes. Con respecto a la falla renal, se presenta en el 5.1% de los pacientes que ingresan a UCI por COVID, tienen obviamente mucho mayor riesgo de mortalidad, y hay dos marcadores fundamentales al inicio, por eso es importante tomarles parcial de orina, que es proteinuria y hematuria, se han relacionado pues con mortalidad temprana en estos pacientes. Y en esta infograma, en estas fotografías, lo que podemos ver es que definitivamente hay una lesión tanto del parénquima como tubular. Esa lesión básicamente va a estar dada por virus, o sea, en esa zona va a haber virus y eso va a causar pues tanto lesión tubular como del parénquima renal. ¿Qué hacer con estos pacientes? Bueno, esto es básicamente el planteamiento fisiopatológico. Este es un artículo del doctor Ronco, que es tal vez una de las personas con más experiencia pues, en falla renal y sobre todo en terapias de depuración renal continua. Si este es el virus, hay como varias cosas. Ese virus va a hacer un daño endotelial, ese daño endotelial va a dañar el riñón, va a activar citoquinas, esa tormenta citoquínica va a dañar el riñón. El hecho de generar neumonía y SRA se va a generar pues biotrauma y ese biotrauma va a generar citoquinas que dañan el riñón, y por otro lado el estado hipercoagulable que genera esta enfermedad va a dar compromiso sobre todo de la parte venosa renal que también va a dañar el riñón. O sea, hay varios mecanismos por los cuales en esta enfermedad se puede dañar el riñón. El tratamiento, pues un reconocimiento precoz de los factores de riesgo que no son diferentes al resto de la población, es decir, la edad influye, la hipertensión, el tener enfermedad renal crónica previa, el tener cardiopatía isquémica, el tener falla cardíaca, shock o que hayamos tenido que usar algún tipo de nefrotóxico. Hay que hacer una monitorización estrecha de función renal, básicamente con lo que tengamos, creatinina y gasto urinario, ajuste de dosis según función renal, no demorar las terapias de depuración renal. Se recomienda en pacientes con CADIGO 2 o superior empezar en las terapias de depuración. Balance hídrico aumentado en el contexto de SRA grave también es indicación de tratar de llevarlo pues a balances negativos, no usar nefrotóxicos. Y estas pues recomendaciones del Lancet, también recientemente publicadas,
donde nos sugieren que para las terapias de reemplazo renal utilicemos pues los mismos criterios del CADIGO. En términos generales, indicado iniciar terapia de depuración renal en oliguria refractaria, pacientes que están hipervolémicos, hipercalémicos, acidosis severa o están urémicos. Hay diferentes modalidades, pueden hacer terapias de depuración continua, se puede hacer si hay tormenta citoquínica, algunas terapias de depuración que también arrastran citoquinas con algunos sistemas parecidos básicamente a las plasmaféresis, etcétera, pero esto todavía está muy en ensayos clínicos. Desde el punto de vista nutricional, pues el paciente hay que nutrirlo. A veces se nos olvida esa parte. Siempre insistimos en UCI que uno de los pilares fundamentales, además del pilar respiratorio, de la parte hemodinámica, de todo el tema de infecciones, de todo el tema de analgesia y sedación, pues es la nutrición. Y eso no se nos puede olvidar. Estas son las recomendaciones de la Guía Colombiana de Nutrición, donde nos dice que estos pacientes necesitan de 25 a 30 kilocalorías por kilo día. Si tenemos pues calorimetría indirecta lo hacemos. Si está en ventilación mecánica, simplemente si tiene capnógrafo volumétrico, cogemos la BCO2 del paciente, que nos lo da el capnógrafo volumétrico, y lo multiplicamos por 8.19 y eso nos da las calorías que necesita al día. En términos generales, 1.3 gramos por kilo día de proteínas, o entre 1 y 1.5, pues sería lo que requiere esos pacientes. Y vamos ajustando de acuerdo a los días que tengamos en unidad de cuidado intensivo. Idealmente la alimentación tiene que ser enteral en lo posible y en algunos casos cuando no logramos tener las metas adecuadas tendríamos que usar adicionalmente algo de nutrición parenteral. Entonces, esta diapositiva es para resumir un poco el manejo en UCI. Por un lado, tenemos todo el manejo respiratorio, que ya lo vimos, y por otro lado, otro tipo de manejos, es decir, el paciente ingresa y es muy importante porque este paciente se comporta como una sepsis y hay que mirar si hay coinfecciones. Entonces, hay que hacer cultivos sanguíneos, posiblemente tenemos que tomar otras muestras moleculares como el field array respiratorio para saber si tiene influenza o algún otro virus, hacer las mediciones del lactato, obviamente el manejo cuidadoso de líquidos. No usamos corticoide de rutina, lo usamos solo en las condiciones en que se necesita y obviamente todo el tema de las terapias de reemplazo renal, la nutrición, las metas de glicemia no son diferentes a las que usamos en cualquier otro paciente crítico entre 140 y 180. Y bien, y 5 minutos para hablar de tratamiento farmacológico. Esta diapositiva todos la conocemos, hay muchos blancos teóricos donde se puede actuar, pero cada día salen más cosas, cada día leemos más, pero básicamente los corticoides realmente no hay un papel en este momento que se pueda decir con certeza de evidencia que puedan ser útiles. Es bastante controvertido el usarlos en pacientes que tienen neumonía o pacientes que progresan a SRA. Todos los antivirales que ustedes quieran se han probado, tampoco han mostrado resultados contundentes. El plasma convaleciente tampoco ha mostrado resultados, digamos, contundentes. Esto es una revisión corta que salió hace tal vez una semana en Annals de Medicina Interna, donde cogen lo que más se ha popularizado, que es el uso de los antimaláricos con acitromicina. En terapia preventiva no mostró ninguna utilidad ni evidencia y en tratamiento ninguna utilidad ni evidencia y dan una cantidad de efectos secundarios que podrían ser peor que la misma enfermedad. Y ellos pues siguen diciendo que utilizarlos única y exclusivamente en ensayos clínicos. Desde el punto de vista farmacológico, entonces es muy importante que cada sociedad establezca sus propias guías de manejo. En algunas clínicas están haciendo sus propias guías de manejo porque la sociedad colombiana dio unos planteamientos con antimaláricos, ritonavir, etcétera, pero hay que ser muy cautelosos con esto, igual con todo lo que usemos de terapias biológicas, de tocilizumab, etcétera. Es decir, todos los días salen nuevos medicamentos que probablemente van a servir y al final pues hacemos como unas conclusiones de qué podría servir. Sin embargo, algo que sí es contundente por lo que se encontraron en las autopsias, que es la trombosis que se está generando no solo en el pulmón, sino en otra parte del organismo, es pensar qué tengo que hacer desde el punto de vista de tromboprofilaxis en estos pacientes. Y desde mi punto de vista, esta es una guía muy práctica que hace la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, donde habla de que hay unos factores de riesgo mayor de enfermedad trombótica. Esos factores es los que tienen COVID grave, que tengan alguna de estas alteraciones: proteína C reactiva mayor a 150, dímero D por encima de 1500, ferritina por encima de 1000, linfocitopenia por debajo de 800, interleuquina 6 por encima de 40, o que tengan dímero D
como dato aislado mayor a 3.000, o antecedentes personales o en familiares de enfermedad trombótica, trombofilia biológica conocida, cirugía reciente, gestación o terapia pues, hormonal. Esos serían los factores de más alto riesgo para generar enfermedad trombótica. Y ellos recomiendan entonces unas dosis profilácticas en pacientes que no tienen alto riesgo. Para el caso de nosotros sería la enoxaparina ajustada por peso, menor de 80 kilos, 40 miligramos, que es lo que usamos de acuerdo al estudio Medenox. Pero si está entre 80 y 100, ellos recomiendan una dosis ya más alta, de 60. Y si el paciente pesa más de 100 kilos, 40 cada 12 horas, con los ajustes de acuerdo a función renal. Esto es importante porque a veces nos acostumbramos a que a todos les ponemos Enox a 40 miligramos, pero sí es mejor hacer pues el ajuste por peso de estos pacientes. Para pacientes de mayor riesgo la cosa cambia, es decir, si el paciente tiene alguno de estos criterios que vimos acá atrás, las dosis son más altas. La enoxaparina tendríamos que poner 1 miligramo por kilo cada 24 horas. Y si tiene falla renal, pues ponemos la mitad, 0,5 miligramos por kilo cada 24 horas. Entonces, esos son los ajustes que tenemos que hacer para estos pacientes. Y obviamente, si ya se confirma el problema de trombosis, que confirmamos que tiene tromboembolismo pulmonar o enfermedad trombótica en un otro lado, pues se usan las dosis convencionales que estamos acostumbrados a poner a estos pacientes. Bien, entonces en conclusión, lo primero es que estamos ante una enfermedad que todavía conocemos muy poco. Aparentemente hemos ido día a día aprendiendo de esta enfermedad. Aparentemente es una enfermedad que la transmiten por televisión, por radio, por WhatsApp, tienen enloquecido a todo el mundo. Aparentemente conocemos mucho, pero realmente no sabemos nada. Lleva 5 o 6 meses de evolución esto, no sabemos cómo va a ser el comportamiento, no sabemos si las personas se reinfecten, no sabemos si esto se reactive, si esto se vuelva crónico, qué consecuencias va a dejar y qué daños va a hacer toda esa cantidad de medicamentos que estamos un poco enloquecidos utilizando. Desde el punto de vista, más o menos 10 a 14 pacientes hacen curso grave, 5% ingresan a UCI, ya vimos con una mortalidad significativa, más o menos la mitad. Esto que les he insistido durante toda la charla, y si algo queda de esto que hemos hablado, es protejámonos nosotros también. O sea, es muy importante proteger al paciente, pero siempre los médicos nos olvidamos. Nosotros creemos que tenemos una capita protectora, pero no, se nos están enfermando el personal de salud y estamos poniendo también muertos en esto. Contar en cada UCI con criterios claros de ingreso y rechazo facilitará la toma pues, de decisiones. Adecuado uso y conocimiento de ventilación mecánica, muy importante, por favor, tener claro los conceptos de ventilación de protección pulmonar. Existen en estudio múltiples fármacos con blancos específicos que hasta ahora no han demostrado beneficio significativo. Nos da muchas ganas de usar medicamentos. Cuando uno ve las series de todos lados, todo el mundo manda drogas, el uno pone una cosa, el otro pone otra cosa, pero yo creo que estamos entrando a lo que llamamos medicina de precisión y personalizada en esta pandemia. Probablemente todas esas drogas sirvan, pero posiblemente no sirvan en todos los pacientes. Posiblemente tengamos que tener una serie de biomarcadores que me digan, a este se beneficia de antimaláricos, este se beneficia de corticoides, este le tengo que poner tocilizumab, este le voy a poner ritonavir, a este le voy a poner interferón, etcétera. Entonces, tengo que tratar de ser mucho más preciso. Por ahora, en lo posible, utilizar solamente los medicamentos si estamos metidos en un ensayo clínico o si las normas de nuestra institución garantizan que vamos a entrar como en un seguimiento específico de este tipo de fármacos porque no sabemos más adelante las consecuencias que pueda tener esto. Bueno, muchas gracias.